De momento, en la segunda lectura de hoy, en su carta a los romanos, San Pablo brota en canción y dice: «Oh profundidad de la riqueza, las de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Qué incomprensibles son sus juicios y qué inscrutables sus caminos». Pero si no conocemos el contexto, no vamos a entender por qué San Pablo de momento ha brincado a esta canción, a este júbilo, y no vamos a entender cómo esto aplica a nuestras vidas. En esta carta está presentando lo que él ve como la historia de la salvación y cómo es que los gentiles y los israelitas que no tienen el corazón endurecidos han llegado a formar parte de la misma alianza, de la misma familia. Y para San Pablo, esto es todo parte del misterio de Dios en amar primero al pueblo de Israel, en llamar a Abraham y crear de él el pueblo de Israel, porque tenemos que recordarnos que en el transcurso de la historia el pueblo de Israel había sido conquistado y exiliado varias veces. En ese transcurso de historia se habían perdido casi por completo 10 de las 12 tribus de Israel. Y cuando se dice que se habían desaparecido, no es que esa gente ya no existía, es que ya no existían como esas tribus, se habían mezclado con todos los pueblos y todas las naciones de la tierra y habían perdido esa identidad de ser una tribu de Israel. Y entonces, en la mente de San Pablo, al Señor expandir su alianza a todas las naciones, que siempre fue parte del plan de Dios. Pero al hacerlo a ese momento, hacerlo cuando vino Cristo, es el Señor buscando a todo Israel. Porque de algún modo la sangre de Israel se había mezclado ya con todos los pueblos y se sigue mezclando con todos los pueblos. Y entonces, a evangelizar el mundo, está evangelizando también a todas las personas que pertenecían a esas 10 tribus perdidas, para que todos vuelvan a ser parte de la casa de Dios, del pueblo del único Dios. Y San Pablo, que es un israelita, que es un judío de la tribu de Benjamín, para él esto es una cosa increíble, es prueba no solamente del amor de Dios, pero de su increíble providencia. Y dice que incomprensibles son sus juicios y que inscrutables son sus caminos. San Pablo brota en canción porque ve cómo el Señor, a través de todo lo mal que ha ocurrido a su pueblo y todo lo mal que ha ocurrido a todos los pueblos del mundo, trabaja para el bien de todos en una gran acción, un gran designio, que para él, aunque ve solamente un pedazo que le toca a su corazón, puede ver lo increíble que es, y por eso es que brota en canción de alegría, de júbilo. Y nosotros, cuando vemos tantas divisiones en el mundo, tantas divisiones en nuestra nación, en nuestro pueblo, cuando vemos las divisiones en las familias y hasta en la misma iglesia, vemos estas divisiones. Y hasta a veces parece como una gran división que está dividiendo el mundo entero. Pero cuando vemos estas divisiones, tenemos que coger un respiro y recordarnos que el Señor ya conoce todo esto, que el Señor ya sabe todo esto, que todo esto de algún modo, como dice San Pablo, inescrutable, incomprensible, ya está en el plan del Señor. Y el Señor no tiene un plan B, C, D, E o F. El Señor tiene un plan, un designio desde el principio. Y ese es el mismo designio que San Pablo ve una parte y se alegra de corazón. Y es el mismo designio que tenemos que nosotros siempre también alegrarnos con los ojos de la fe. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer como miembros de la iglesia, como miembros de ese designio. Tenemos nuestra tarea, evangelizar el mundo. Más allá, ¿cómo el Señor lo va a juntar todo? ¿Cómo el Señor se va a asegurar que su obra llegue a su fin? No lo sabemos. Y no importa. Conocemos nuestra tarea, conocemos en las manos de quién está el Señor Dios Todopoderoso y específicamente en las manos humanas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos debe dar la misma alegría que tiene Pablo cuando está contando lo que él entiende un poco de esa divina economía. De brotar en canción con San Pablo y decir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén.